Durante este segundo periodo hemos venido viendo un tema que se llama los números racionales. Racionales. Ok, los números racionales se caracterizan porque son los números ¿qué? Fraccionarios, ¿cierto? Todas las que son Fraccionarios. fracciones. Y también los podemos encontrar como decimales. Como decimos. ¿Listo? Tenemos dentro de las fracciones algunos tipos, como por ejemplo cuando yo tengo, por ejemplo, si yo escribo la siguiente fracción, 4/9. A esta fracción se le conoce como una fracción propia. ¿Cuándo se reconoce cuando la fracción es propia? Cuando el numerador, en este caso el número 4, es menor que el denominador. En este caso la fracción se conoce que es propia. Matemáticamente, si usted la graficara, yo tengo acá, por ejemplo, una gráfica, divido este cuadrito en 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a borrar acá esta partecita. Esta fracción matemáticamente se representaría tomando solo 4 partes de la ecuación. Así se representaría y por eso se determina que es una fracción propia. O también se podría hacer 4 cosas de 4. No, ojo, porque lo que estás diciendo es un error. Eso ya sería una fracción impropia. La unidad se divide en 4, en 9 partes, en este caso que tenemos 4/9 y solo tomas 4 partes. No puedes ir a dividirlo en 4 porque ya sería algo de 4/4 u otra expresión. Veamos otro ejemplo de una fracción propia. Por ejemplo, que me dijeran a mí una fracción propia es 2/3. Esta fracción es propia, ¿por qué? Porque 2 es menor. Porque el menor es menor que 3. Y en este caso, si yo divido la ecuación en 3 partes, solo voy a tomar 2. Está sobrando, o sea, quiere decir que la fracción propia es cuando me sobran partes de la unidad, ¿ok? Ahora veremos lo que es una fracción cuando nos sobra. Una fracción impropia. Ok, continuemos entonces. Vamos ahora a hablar de las fracciones impropias. Una fracción impropia se reconoce, por ejemplo, porque tengo un 7/3. En este caso, la fracción es impropia porque 7 es mayor que 3, a diferencia de la fracción propia, donde el numerador es menor, que me permite tomar partes diferentes, y dentro de la misma unidad, en la fracción impropia, que es esta es una fracción impropia, ¿cierto? Me dice que el numerador es mayor que el denominador. Y aquí cuando yo hago la división, ojo, yo hago una división, divido esto entre 3, no alcanzo a tomar del 7, por lo tanto me toca dividir otra. Y ahí todavía no alcanzo a tomar del 7, entonces me toca hacer otra. Y en este caso sí ya puedo tomar las 7 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero nótese que me tocó hacer otro tipo de operación, mientras que cuando yo hablaba de la propia, hablemos con el mismo valor, 2/3, con un solo dibujo yo ya podía tomar las partes y me sobraba una. Con la fracción impropia me pasa todo lo contrario, no me alcanza la división de la unidad para tomar lo que yo estoy pidiendo. Por consiguiente, las fracciones impropias son muy fáciles de reconocer. Voy a poner, por ejemplo, acá un 5, cambiémosle el tercios que ya lo vimos, pongamos un 5/2. Entonces, el 5 es mayor que 2, lo que quiere decir que esto es una fracción impropia. ¿Cómo se reconoce que es impropia? Al graficarla, porque aquí no puedo sino hacer cuadritos de 2 hasta completar 5, y me tocó hacer 3 cuadros de 2, entonces aquí tomo, 1, 2, 3, 4 y 5, ahí sí puedo tomar este valor que vendrían a ser los rayoncitos que yo hice, ¿cierto? La marca de lo que hice. Pero la fracción impropia me toca dibujar varias unidades. Ustedes, como ya están en grado séptimo, ya casi no graficamos las fracciones. Uno se concentra en entender cuando una fracción es propia e impropia. Entonces, teniendo eso en cuenta, tenemos acá, por ejemplo, un 2/7 y tenemos acá un 6, voy a ponerle cuartos, ¿cierto? La que está en la parte superior es una fracción propia. Y la que está en la parte inferior es una fracción
Impropia. Impropia. ¿Ok? Listo. Hasta ahí yo creo que todo nos quedó clarísimo. O sea, esto es algo que ya debemos saber. ¿Qué más debemos saber a la clase de hoy? Debemos saber cómo encontrar una equivalencia en dos fracciones. Entonces, por ejemplo, si me dicen encuentre la equivalencia en 5/3 con 4/2, por ejemplo, ¿cierto? Yo ya sabía que lo hago a través de un proceso multiplicativo, donde puedo determinar si son equivalentes o qué tipo de equivalencia es, si es mayor o es menor. Y lo hacía de la siguiente manera. Multiplicar en X. 5 por 2 es igual a 3 por 4. 5 por 2, que es 10, igual a 3 por 4, que es 12. Por lo tanto, no son equivalentes. 5/3 es menor que 4/2. ¿Y de dónde lo determino? Pues porque 10 es menor que 12. Y de ahí puedo encontrar este tipo de solución. Y así podría yo probar cualquier tipo de equivalencia. Por ejemplo, si me dijeran encuentre las equivalencias entre 1/8 con 7/3 y aquí decir, por ejemplo, 2/4 y es equivalente con 4/8, ¿cierto? Entonces yo acá empiezo a multiplicar 1 por 3, 3. 8 por 7, 50. 8 por 7, 56. Por lo tanto, 1/8 es menor que 7/3. ¿Ya? Y me voy a la siguiente. 2 por 8, 16. 4 por 4, 16. 16. Ah, Sí, es equivalente. sí son equivalentes, son iguales las dos fracciones. Y me sirve para probar cualquier tipo de fracción. Pero como es la operación matemática, es una multiplicación. Si yo tengo acá, por ejemplo, 1/2 y voy a verificar si es compatible con 5 décimas, pues yo multiplico 1 por 10, ¿cierto? 1 por 10 igual a 2 por 5. 2 por 5, que en este caso es 10, que es igual a 10. Por lo tanto, sí es equivalente. Y cuando no es equivalente, yo tengo que decir, el tipo de equivalencia es que es menor o que es mayor que. ¿Listo? Esto lo sabemos entonces también hasta el día de hoy. ¿Qué más debemos saber el día de hoy? Hoy debemos saber encontrar el factor común de un denominador. Entonces, por ejemplo, me decían que si yo tenía un 5/30 y expresara esto como factor común, entonces yo ponía acá 5 y el 30 le extraía el mínimo común múltiplo, que era en este caso la mitad, 15, la tercera 5, la quinta 1. En este caso su factor común sería 2 por 3 por 5. ¿Listo? Aquí yo ya podría encontrar su factor común. Y ustedes dirán, bueno, profe, ¿y uno para qué aprende el factor común? Más adelante usted podría hacer en álgebra algo como cae y expresar que esto es igual a un sexto, ¿ya? Que es otra forma de encontrar una equivalencia, pero en forma algebraica. Es algo que vamos a ver mucho más adelante, ¿ok? Entonces, repasando, si yo le dijera a usted el día de hoy, encuentre el factor común del siguiente denominador y le expreso, por ejemplo, el 2/16. ¿Usted qué tiene que hacer? Coger al 16 y extraer la mitad, que es 8, la mitad, que es 4, la mitad, que es 2, y la mitad, que es 1. Y expresar que esto es igual a 2 sobre 2 elevado a la 4. 4. ¿Listo? Esta ya sería la respuesta con factor común, que en este caso nos dio un solo factor común. Ah, bueno, listo. ¿Qué más debemos saber a la fecha el día de hoy? Es muy importante que usted reconozca cómo encontrar la fracción irreducible de un término. Hablemos, por ejemplo, de que le dicen simplifique 15/45 y encuentre su Mínimo común divisor. Entonces usted toma 15/45 y se descompone. 15/45 y Se empezamos. descompone. Como no se le puede sacar mitad, paso a tercera. La tercera de 15 es 5, la tercera 5. de 45 es 15. 15. Como este valor me dio esto, yo lo marco con asterisco e intento sacar acá la Tercera. y la tercera, pues en este caso sería 5 y acá pues dejo el 5.
Como no se 5, me dejó sacar, no quinta, marco el 1. número. Marco ahora el número 5 y le queda 1, 1. Y como se dejó sacar quinta de los dos, el mínimo común divisor de este valor es 15, que sale de la multiplicación de 3 por 5. Los dos números que tenía marcaditos. Y voy a dividir esos valores entre mi ecuación, ¿cierto? Que me da acá que es 1 y acá 15 que me daría 3. Esta sería la fracción irreducible de esta fracción, ¿listo? Así encontramos la fracción irreducible sin tener que ponerme yo a descomponerla en la fórmula. ¿Listo? Es un poco práctico, además que si usted lo practica al mínimo común divisor le va a facilitar un poco encontrar de pronto algún tipo de fracciones que no permiten reducir. Hablemos de una fracción que no permite reducir. Por ejemplo, si a usted le dijeran, encuentre la fracción irreducible de 3/17. Pues usted va e intenta entonces sacar el 3/17, le saca tercera, le da 1. A 17 no le puede sacar mitad, no le puede sacar tercera porque 1 más 7, 8, no es un factor de 3, no le puede sacar quinta porque no tiene ni 5 ni 0, no le puede sacar sexta, no le puede sacar séptima, o sea que el único número que se deja sacar el 17 es 17. Por lo tanto, aquí no hay factor común, no tenemos un mínimo común divisor, y si no tenemos un mínimo común divisor, significa que esta operación no se puede reducir, que lo único que la puedo expresar es de esta manera. Eso es importante que lo entendamos y pues nada, ya de aquí para adelante no es sino practicar las equivalencias, los mínimos común divisor, hallar el factor común, y eso es lo que debemos aprender hasta el día de hoy. ¿Ok?